interrumpen. De todas maneras, los primeros 5 minutos los vamos a dedicar a repasar parte de lo que hemos visto en la anterior clase y bueno, está ahí. ¿Qué más? Bueno, habíamos dicho que básicamente al referirse a tractores, que es como lo conocemos nosotros, en realidad en inglés se le aplicaba el nombre ¿no? A la hoja y bull, que eventualmente podría ser como un toro, digamos, era tirado por ese tipo de animales y con la pala tenía el funcionamiento respectivo, ¿no? La combinación. Al final, como les decía, la concepción inicial, ya sea por tracción animal o tracción motriz, lo que corresponda, va a estar siempre asociado a la función que hasta ahorita tiene, ¿no? Que es simplemente la de empujar, ¿no? Que si bien al principio se hacían de este tipo por animales, después ya con la aparición de los motores, diésel, vapor, ya podrían. Pero la función nunca ha dejado de ser otra que la de empujar tierra. Sería una función básica, pero eventualmente es bien importante en algún tipo de obras. De hecho, el tractor, como les decía, puede ser un instrumento muy caro en alquiler y en funcionamiento, pero es uno de los que mejor puede controlarse, de los que mejor se pueden controlar sus respectivos rendimientos, ¿no? Veamos a lo que hay los de orugas, hay dos tipos, la función sigue siendo la misma, este no carga, este no nivela, este simplemente entierra la hoja y saca el material, esa es su función, no tiene otra función definida para este aspecto, pero en ese aspecto tiene muchos beneficios, ¿no? Si bien los más conocidos son los tractores a orugas o a cadenas, también existen tractores con rueda, ¿no? Lo hemos visto y la función es la misma, ¿no? Las ventajas y desventajas, este puede tener mayor fuerza tractiva, hacer trabajos en terrenos un poco más complicados, de repente tener un mejor rendimiento por el peso y por la tracción que le da la cadena, y las ventajas de este otro es que puede desplazarse rápido, el de cadenas puede necesitar algún vehículo especial que lo traslade, mientras que este puede llegar más rápido a algunos sectores, ¿no? A veces debería tener algunos props para despejar los bloqueos de nuestros amigos. En fin. ¿Por qué se caracterizan? Casi siempre el tamaño, eso sí no lo había mencionado, el tamaño, o sea, el número de su modelo siempre está asociado a su tamaño, ¿no? Mientras un D3 puede estar asociado a 70 HPs, un D5 o un D4 o un D5 van subiendo. Conforme vas viendo, correlativamente va subiendo también ¿no? La potencia que tiene, ¿no? A 90, a 80 un D4, 90 un D5, un D6 140 hasta llegar a unos tractores que se veían aquí arriba, ¿no? Los famosos D11 que llegan a ser 850 HP, ¿no? Los más grandes que puede haber. Y el peso también es fundamental, ¿no? 113 toneladas versus de los más pequeños que pueden tener 7 toneladas. Pero esa es
relación que va a existir siempre en cuanto a su numeración. Les había dicho que los más comunes en el país, por lo menos los que yo he visto trabajar, eran de 5, de 6 y de 7, ¿no? Pero alguna vez en un proyecto un poco minero más grande vi un de 11, ¿no? Una cosa realmente impresionante, parecía una caja de 2 pisos en movimiento. Ya vamos a ver cuánto consume de esos, uno de esos bichitos ahí por hora de funcionamiento, pero por algo se lo fabrica, ¿no? Por algo todavía se lo hace, porque hay actividades que por más que sean de gran consumo, requieren de ese volumen y de esa dimensión de equipo. Rápidamente, había 3 posiciones de trabajo, obviamente, el que solo empuja el bulldozer, el angle dozer, que tiene una inclinación respecto al horizontal, respecto al y el tildozer, que una orientación respecto a la vertical. Eventualmente, cada uno de estos elementos tiene una función distinta, ¿no? Se usan bastante para apertura, rotura, empuje y corte de material de terreno. Últimamente todo se hace con excavadora, ya vamos a llegar a ese punto, pero como les diría, no es, o sea, sigue teniendo este equipo va a seguir va a prevalecer por su rendimiento y por su versatilidad para las tareas que se le cargan, ¿no? Eso lo voy a repetir siempre. Lo de aquí, si bien parecería muy teórico, vamos a dar las funciones principales de cada equipo. No deberíamos nunca darle otra función. Bueno, sí podríamos, pero si realmente queremos que el equipo rinda para lo que ha sido creado, deberíamos siempre darle la función principal para lo que ha sido, para lo que se lo ha obtenido, ¿no? Otra vez, si bien alguien le puede tentar por esta inclinación darle alguna pendiente, peinar alguna plataforma, etcétera, no es su función principal. Van a gastar recursos en algo que lo puede hacer otro equipo más rápido y de repente más barato, ¿no? Su función principal es, les repito otra vez, excavar, es cortar terreno y empujar terreno. Bueno, ya son 10. Van a empezar a reclamar los compañeros cuántos son. Ahí está. Admitir. 39, creo que le han llegado a 40 la otra vez, ya deben ser casi todos. Bueno, ¿qué tipos? Hay como que son los equipos que tienen las funciones solo para ilustrarles, ¿no? El bulldozer, el angle dozer, porque para tener un ángulo de 10 grados, nariz, o sea, la parte delantera, y el ángulo dozer que es una inclinación respecto a la parte principal, pero aquí, esto les había dicho, este equipo ya hace todo, ¿no? Puede empujar hacia adelante, puede inclinar sobre la horizontal, puede inclinar sobre la vertical, así que es más completo. Antes sí, los tractores solo tenían esa función, solo podían subir o levantar su cuchara, ¿no? Y para hacer esto necesitaban de un ayudante que manualmente les ayude, les colabore dándole el ángulo respectivo, tanto para hacer esto como para hacer esto. Ahora ya nada más modernos se dedican, ¿no? Entonces es como una evolución de lo que tiene y se hace, obviamente sigue funcionando y rendiendo tanto como espera. Respecto a las inclinaciones, no sé, nos quedó creo que aquí en hoja que explicar. Entonces, esto viene, podemos aprovechar para abrir el manual CAT, a ver si nos deja. No lo tengo aquí. Bueno, eso es de Corona. Como ya lo vamos a ver más adelante. Ya se lo han descargado, espero, ¿no? Capter. Es. Casi decía, casi los datos que yo voy a obtener,
sacamos de ese manual. Ese es casi, obviamente tiene su... ¿no? No, este no es. Ahí te vamos a encontrar. Digamos aquí. Entonces, hay varios tipos de hojas, la U, la SU, la CD, la S, ¿no? Cada una tiene alguna característica, obviamente siempre queriendo, bueno, depende mucho de la actividad que va a hacer, pero básicamente hacen lo mismo de alguna manera para hacer más fácil el, ¿no? El trabajo que se va a hacer de empujar o de apilar más material, pero casi siempre se lo hace con una hoja recta. La más común, digamos que se puede ver es la hoja tipo A, que casi universal, pero de repente se puede ver otro tipo de material. Digamos aquí, esta tipo U es la que se ve aplicada a este tractor aquí, ¿no? Y esta tipo A, esa es la que está tan más simple, o esta que se ve aquí es la que se ve hoja, es la hoja tipo P, o la de hoja tipo A, o sea que no tienen más, más aditamentos que agregue retivo, ¿no? Entonces, bueno, uno no puede, sí podría escoger si trae, si compra de fábrica, pero me imagino que ya no se puede hacer eso. Lo ideal sería contar con un catálogo y pedirle que los traigan que nos proporcionen alguna de estas hojas. Pero siempre entre la SU, también se llama, o la U, pues universal, y la hoja A, ¿no? La hoja A que es, o la P, que es de hecho en todas las fotos, vayamos arriba, casi todas tienen la SU o la U, ¿no? Ahí tienen otros antiguitos, ¿no? Y simplemente tienen las hojas tipo P y las universales, ¿no? ¿Para qué son estos bordes? Bueno, para coger más tierra en este tipo de hojas. El empuje que se hace uno hace que el material vaya saliendo por los costados. Sin embargo, aquí la presencia de estos pequeños, de estas planchas, en que eventualmente se puedan con dentro de la cuchara, ¿no? Y bueno, los perfiles de los equipos, también se puede ver eso, ¿no? Actualmente cuál tipo de hoja es la que se está proponiendo para cada tipo de equipo. De hecho, a ver, busquemos ese, yo lo había descargado para ustedes. Esa es este. Así es. Para que vean. Es recurrente. Yo creo que si alguna vez les tocase, por decirles, trabajar uno de estos equipos, podrían descargárselo, utilizar estas, este manual para, vamos a ver, el manual de rendimiento. Bueno, si todos pueden ver el manual de rendimiento, ya se los había indicado. Pero aquí, ahora en la presentación solo les había mostrado algunos cosas, pero aquí podemos ver algo más desarrollado, ¿no? Entonces, están viendo, aquí pueden ver que hay ¿no? Que hay, aparte de todas las propiedades que tiene cada uno de los modelos, ¿no? Obviamente, muchos asociados con el tema de las características mecánicas,
o dimensiones, pero aquí abajo, miren, habla de qué hoja, ¿no? Entonces, aquí están todos los tipos de hojas que se adaptan, pero específicamente en la fila que se tiene colocada, puede verse qué tipo de hoja es. Uno puede volver al, al manual, por decirles, a ver, solo esto está de más. Ya, este D3 serie pequeñito, me dice que puede venir equipado o está adaptado para contener una hoja P recta o una hoja P orientable. Y me puedo ir igual al manual y puedo buscar esa famosa hoja P. A ver, ¿quién quiere entrar? Un minutito. Entonces uno puede ver, ¿no? El P, hoja P orientable o la hoja P directamente, que por ahí. Entonces ahí nos dice, y bueno, si vamos viendo más características del... Ah, me olvidaba. Aquí también les da el ancho de hoja que puede adquirir, ¿no? Aquí habla ¿no? De 2.55 metros, o sea, 2 pasos y medio, es un equipo pequeñito. Sin embargo, si nos vamos a los tractores más grandes, al de 7, ya hablan de hojas de por lo menos de 4 metros, ¿no? Y pueden tener las universales, las semi-universales o hasta las hojas rectas o las hojas orientables. 4,5 metros, eso ya es considerable, pasando por el DO9 o el D11 que tiene una hoja recta de 6,70, ¿no? Dependiendo del modelo, ¿no? Ya se van capturando. Otra vez, les repito, el objetivo de estos equipos es cortar y empujar, ¿no? Y mientras tengan, la pueden empujar, por ende, algunas hojas justamente están modificadas o adaptadas para ese tipo de trabajo, ¿no? Aquí puede contener más tierra sin necesidad de estar, por decirles, sin necesidad de estar derramando. El equipo debería tener la potencia para poder empujar y hacer esa actividad. Y bueno, si dudan cuál les corresponde a este manual, y vayan a verles. Alguna comparar con los equipos de otras marcas es el peso, ¿no? El peso siempre es la principal de este tipo de equipos. O sea, si quieren comparar con una marca de un tractor Komatsu o uno de esos camiones tractores chinos, siempre tengan como principal tanto la potencia como el peso, ¿no? Casi siempre trabajos hasta arriba de 30 toneladas ya son un poco más de trabajos que pueden hacer de otra manera, y el material y el tipo de rendimiento que se obtiene. Bueno, basta de teoría. Aquí tenemos, ¿no?, las limitaciones, ¿no? El mayor empuje, eso sí, anótenselo, remárquenlo como recomendación. El, lo hemos puesto aquí. El mayor empuje del tractor es igual al peso del máxima que suministra el fuerza. Ese es el parámetro principal para el trabajo de cada uno de estos equipos, ¿no? O sea, mínimamente el peso es lo que eso puede moverse. Algunas características que limitan la actividad del tractor, ¿no? Estos son los factores que pueden afectar a la velocidad o afectan a la productividad
va, ¿no? Dependiendo de qué tipo, sobre dónde se está. Un equipo con ruedas neumáticas va a tener una pérdida de trabajabilidad de 0,9, deberíamos multiplicarse por 0,9 su productividad. Si es un tractor con ruedas neumáticas y anda por hormigón tirada, por magra arcillosa, marga, bueno, cuando hablamos de margas, hablamos de terrenos un poco orgánicos, arena mojada, y vayan viendo que, mientras que en algunos aspectos el de neumáticos tiene facilidad de desplazamiento, el de oruga está a la mitad, pero no se despeja esa proporcionalidad, ¿no? Mientras aquí a 0,55, aquí ya llegamos a 0,90, o sea que trabaja mejor en la mayoría, casi en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí no, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí están casi iguales, y aquí están mejor, ¿no? Dependiendo cómo se cambia el tema del factor de tracción o agarre de cada una de las ruedas. Más adelante. Bueno, esa tabla está ahí. ¿Qué más? Las limitaciones. Tractores con hoja topadora, o sea, solamente movían tierras con recorridos de empuje menores a 100 metros y con una distancia de excavación corte menores a 50 metros. O sea, nunca uno podría la actividad principal de empuje va a estar limitada a una distancia, ¿no? No puede, no debe, para que sea realmente efectivo el trabajo, no debería cambiarse ¿no? No debería superar una distancia mayor a 100 metros para empujar y a 50 metros para cortar, ¿no? Vamos a ver aquí unos. Aquí está. Ahí está. El YouTube, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, está lleno de ejemplos de cómo trabajan estos con la colta y equipos. No hay ningún secreto, ustedes tienen acceso, etc. Ya sé cómo. Cerra la puerta, gordo. Fernando. El manual. Anda a cerrar la puerta, hijo. ¿Sabes cómo lo pueden hacer? El manual de Pueden envolver en el Vamos al manual de Caterpillar. Le pueden tapar con colcha y la pueden llevar a dar una vuelta en el auto. Yo tu micrófono, por favor. Pero que ya esté la puerta abierta. Por favor. Amiga Ruth, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? A ver, yo le voy a apagar. Te paras atrás de la puerta vos. Listo. Ya. En fin, a ver. Apaguen sus micrófonos, porfa. Para esta atención. No vamos a durar mucho, no se preocupen. Bueno, aquí nos ofrecen una serie ¿no? De tablas. Uno tiene que detenerse y pensar. No pensar, sino ver qué unidades tiene, ¿no? Casi siempre aquí está un tema de unidad de fuerza, o sea, dice fuerza en la barra de tiro, o sea, la fuerza de empuje que va a tener el equipo, y a la velocidad a la que puede desplazarse, ¿no? Si uno quiere saber qué velocidad puede desarrollar, avanza por ejemplo, para esta serie de tractores que pueden tener una fuerza de tiro de hasta 80 newton. Eventualmente podrían desarrollar una velocidad desde A, que es aquí, 1 kilómetro por hora, hasta una velocidad alta B, que puede estar hasta casi 10 kilómetros por hora, obviamente con carga, ¿no? Esos son gráficos de rendimiento de ellos. Algunos son muy útiles, otros simplemente se asocian mucho al modo que pero sí están interesantes verlos, por lo menos para elegir cómo se puede, qué equipo pueden llegar a necesitar,
O si tiene un equipo, o sea, si ustedes adquieren, o la empresa para la que trabajen, o el equipo que ustedes posean, tiene ciertas características, por decir, de 7R, ya podría ver lo mismo, ¿no? Hasta qué velocidad podría sacarle, pero por una barra de tiro vacía, ¿no? O sea, puede llegar a 11.6 kilómetros por hora, pero vacío. Sin embargo, empujando 45 toneladas de peso, podría estar casi con una velocidad menor a un kilómetro por hora, ¿no? Entonces, básicamente esta velocidad, si bien hay para varios tractores, para todos los modelos, eventualmente se tiene algunas distancias promedio, y velocidades promedio, y esas son las velocidades con las que vamos a trabajar. Bueno, de todas las tablas, esta debe estar más abajo, porque la presentación pueden buscarla con el tiempo correspondiente. A ver, vamos a ver si está más abajo. Hojas, aquí está, más de 7 hojas, algunos elementos, etc., ¿no? El ángulo con el que trabaja, dependiendo si es bulldozer, dozer, y otras características que se las doy a ustedes como jóvenes estudiantes, las curioseen, ya que es lo que se espera, ¿no? Bueno, esta sí es la misma. Sí, esta es la misma. Bueno, es una de esas, obviamente limitada para un tractor de 7G, ¿no? ¿Qué nos dice este gráfico? Bueno, como les había explicado, es la producción de un equipo siempre se traduce en una cantidad de volumen respecto a un tiempo, ¿no? Pueden ser como un caudal, entonces utilicen las unidades del caudal, o sea, siempre es volumen sobre tiempo, pero en este caso se refiere a qué va a mover respecto a ¿no? A un determinado tiempo. Entonces, si yo tendría que, no es tan fácil como esto, si yo tengo que mover 3.000 metros cúbicos y tengo 4 días, simplemente, o 4.000 metros cúbicos y tengo 4 días, el rendimiento que yo debo tener es 1.000 cubos al día, ¿no? O sea, a ver, lo podemos escribir para que cómo ya se va interpretando ¿no? la productividad. Si yo tengo, como les decía, ¿no? Podría yo mover un volumen de 4.000 metros cúbicos, ese es el volumen, y el tiempo va a ser igual a 4 días. Entonces la productividad va a ser volumen sobre tiempo, ¿no? Y sería 4.000 sobre 4, que sería 1.000 metros cúbicos día. Llegamos ahora, bueno, hay que hacer una conversión para saber cuántos metros cúbicos por hora yo debo mover para obtener, para lograr este objetivo, ¿no? Este es el objetivo que hay que llegar, y en función de esta producción a la que yo quiero llegar, debo elegir qué equipo o qué equipos, si un equipo o varios equipos pueden hacer ese trabajo. Como les decía, CAT ya tiene una serie de tablitas como la que ven aquí. Bueno, ya hay varias universales para tractores de 6 hasta de 11, y las referencias siempre están aquí, ¿no? ¿Qué curvas significa para cada uno de los elementos? Pues, él dice una producción calculada, o sea, lo que me prometen que puede rendir el equipo. Obviamente vamos a ponerle sus factores, pero esto es algo que ellos dicen que puede llegar a tener. En el gráfico muestro la producción calculada, o sea, la producción a la que puede llegar, siempre en volumen, ¿no? Aquí tenemos metros cúbicos hora, como cada americano va a estar siempre con unidades inglesas, yardas cúbicas hora, ¿no? Y para llegar a esa productividad nos da también un límite, ¿no? Un límite de empuje, ¿no? Aquí nos dice hasta 180 metros, pero hay aquí, dependiendo de cuál es la capacidad, que llegan a
distancias un poco menores. Por eso es que se decía que máximo pueden cortar 50 y máximo pueden empujar 100 metros en promedio. Considera que es por aquí ¿no? El punto de final. ¿Cómo se interpreta el gráfico? Por decirles, el tractor D7R o un D7G, que creo que es más conocido, el C, identificó la curva C. Entonces, esta es la curva C, por lo que veo, ¿no? Esta de aquí, la que está más abajo de estas dos. Y si yo quiero una productividad, por decirles, de 300 metros cúbicos hora, ingreso por derecha, máximo el empujar unos, no sé, 32 metros, ¿no? O sea, esa es la distancia, su ciclo de trabajo que yo quisiera tener. Y si yo a ese tractor quiero hacerle empujar 90, puedo subir también de este lado, me voy a intersecto y me vengo hasta este lado y digo que si yo quiero hacerle empujar 90 metros, ¿no? La distancia de empujar al equipo, eventualmente va a producir un tal de 110 metros cúbicos hora, ¿no? Dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero, como les decía, creo que la productividad máxima, no creo, está en este rango, y el empuje máximo no debería superar los 100 en promedio para todos los demás. Por eso es que arriba se ponen, no como una regla, la vean, depende también, ¿no? Imagínense, para el 8 un equipo mucho más grande, puede producir hasta 200 metros cúbicos por hora, nada despreciable, ¿sí? Si empuja casi 200 metros, es considerable, o sea, casi una quinta parte de un kilómetro puede empujar y todavía tiene un rendimiento, ¿no? Y si yo realmente las condiciones no me dan para tener que producir eso a esa distancia, no tengo más, no digamos remedio, pero no tengo más alternativa que hacerlo así, bueno, voy a elegir uno de los equipos más grandes, ¿no? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál va a ser el volumen? ¿Cuál va a ser el rendimiento esperado? Siempre de las condiciones de trabajo, ¿no? El volumen a trabajar es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, como les decía, hay varios gráficos, o sea, solo es cuestión de saber, de tomarse unos segundos y ver cuáles son todos los datos, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente nos dice, creo que es el otro, el de arriba haremos. Nos dice que la producción calculada para tractores de 6 hasta de 11 con hojas semi-universales, ¿no? Si quiero saber cuál es la semi-universal, puedo irme arriba también, perdón. Ya mira, hasta abajo. Vectores de cadenas. Yo quiero ver cuáles son las semifinales. Es cuestión de volverse a subir las hojitas o ojear un poco el PDF, perdón si se están mareando, yo también lo estoy haciendo. Y aquí veo que la semi-universal es esta, ¿no? Un poco más grande, obviamente. Y con esa cuchara, para las potencias que van desde D6 hasta D11, pues esta, ¿no? La semi-universal, tengo ese empuje, ¿no? Entonces, aquí abajo siempre van a ver que la curva tiene una clave y va a estar en algún lado, ¿no? Entonces, a veces va a estar D11 hasta el D6, ¿no? El D6 no es tan pequeño que digamos, y con esa hoja, miren, su productividad llega a ser increíblemente más grande que el otro, ¿no? Podemos llegar a 300 metros cúbicos por segundo con un empuje de 100 metros, ¿no? De por sí la cuchara mejora un tanto las condiciones de trabajo, ¿no? Y tenemos hasta 600, hasta 300 por un de 11 o a más de 200 metros, ¿no? Entonces es cuestión de interpretar y estudiar bien
en la gráfica, no pasarla y tal. Les puede servir con hay un resumen muy rápido, ¿no? El análisis que vamos a ver más adelante tiene un poco de lógica, entendiendo que tal vez no se puedan a veces tener a la mano estos manuales, ¿no? Siempre lean lo que dice esta gráfica, se basa en el número de pruebas y estudios con condiciones de trabajo diversos. Consulte los factores de corrección que hay después de estas gráficas. Este puede ser una producción teórica, y tiene que ser, y por eso nos dan entre paréntesis, ¿no? Hay factores de corrección, ¿no? ¿Y qué son factores de corrección? El manual CAD ya muestra algunos, ¿no? Cómo termina la pendiente, y dependiendo de cada uno, ¿no? Dice el operador, si es excelente, multiplique por 1, o sea, no afecta en nada. Si es malo, multiplique por 0,6 y 0,05, o sea, la mitad del rendimiento. El material, dependiendo, ¿no? Si es amontonado, 1,20, etcétera, ¿no? Miren, si está amontonado y suelto, si es fácil para ambos, van a rendir hasta un 20% más, pero si son rocas desgarradas con una mala disposición, tienen de 60 a 0,80, el tractor de cadenas tiene que ser afectado por eso, a veces, miren, no va a rendir nada, a la mitad de la mitad. Imagínense tener un operador deficiente, y así en estas condiciones tiene que reducirse el 60% del 60% de la productividad que se muestra arriba, y sin embargo el de cadenas ya ni siquiera puede trabajar, o sea, ni considerar meter un tractor de cadenas ahí. Y bueno, ahí van varias otras condiciones, ¿no? Esto es de manera exclusiva para los productos CAD. Nosotros también tenemos, de manera más general, vemos algunos otros requisitos. Bueno, antes de entrar a esta parte, ya saben que tiene información disponible. Vayamos con el último, que es el Reaper, o escarificador, o como quieran llamarle, ¿no? Estos implementos de atrás, sí. Su función básicamente es lo que está ahí. Si los terrenos son muy duros, deben ser aflojados. Y para eso utilizan el desgarrador o el escarificador, como quiera llamarle el técnico, o como haya aprendido que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Escarifican, entierran, ¿no? Con la potencia del tractor, levantan el material y después retroceden para volver a hacer ese trabajo. A ver, veamos si acabaremos de ahí, vamos a ver cómo se trabaja, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, tenemos un gráfico, la velocidad con las que trabajan, es algo que va a ver en velocidad alta y en velocidad baja. Hay un rango donde se aplicaría y tenemos la producción que se tiene, ¿no? Obviamente esto solo se mueve, no tiene ninguna otra función, ¿no? Y bueno, pueden ser individual, en grupos de A3 o hasta de 4, obviamente es para un poco más débiles, para rocas un poco más compactadas, y para suelo ya muy duro, ¿no? En fin. Y bueno, y lo otro es lo que dice aquí, ¿no? Si los terrenos realmente no funcionan el descalificador, tenemos un capítulo final que es análisis de explosivos. Obviamente la práctica en campo hubiera sido mejor. Pero se usa esta parte, igual se puede proceder a hacer explosivos y después entrar a trabajar con un tractor, ¿no? Con el cuidado respectivo. Esta tabla la hemos visto en el manual, ¿no? De varios factores aquí dan una serie de ¿no? Incluso del tipo de trabajo que se va a realizar, ¿no? Y hasta la visibilidad y la eficiencia, ¿no? De cuánto tiempo trabajamos efectivamente. Pero como les había dicho, esto es exclusivo, puede considerarse exclusivo CAD, digamos, ¿no? Ustedes exclusivo CAD porque viene de ese manual, ¿no? Y si se han puesto a revisar, tienen varios ejemplos numéricos
bien asociados a los gráficos que hacen. ¿Qué pasa si este manual, si el equipo no está dentro de los modelos y pasa y hay, y puedo decirle si y afecta, o tengo otro equipo del cual solo conozco su peso, o en su defecto lo único que sé es, que conozco es el tamaño de su hoja, nada más. O sea, de hecho, eso es lo único que podría yo tenerlo de manera inmediata, ¿no? Agarrar un flexómetro y verificar el tamaño de la hoja. De hecho, si bien esto es exclusivo de CAT y tiene bien respaldado el tema de hoja, de potencia, hoja, velocidades, todo lo demás, la manera universal de analizar la producción tractor, la que vamos a ver a continuación. Y bueno, y esta formulita la vamos a ver recurrentemente a cada rato. Bueno, a ver, vamos a compartir, ojalá que me deje un video un poquito más completo para que, a ver, ¿dónde está? Esto, bueno, ya valió. Bueno, ahí tienen, bueno, es un video de YouTube nomás, ¿no? Nada más asociado a lo que hace. Es un D11, es lo que se puede. Y si pueden apreciar, este equipo tiene una hoja de tipo casi universal, con un acople más. Y la función, como les decía, de la parte lateral de la cuchara es justamente ver eso. Aquí vemos que al tamaño del equipo solo tiene un escarificador individual, ¿no? Y como les decía, la única función para lo que ha sido creado es empujar tierra, ¿no? Y bueno, pues aquí se puede aplicar pues, la distancia en la que está el material o está empujando, algo haciendo un corte respectivo, ¿no? Se usa bastante en algunas actividades de desmonte, remoción de material de descarte, gestión de material acoplado, ¿no? De un CT, de una ojeada al manual un ratito, de un CT, a ver si están nuestros, de un CT, ¿no? A ver, solo para curiosear la dimensión, la altura que tiene ese carrito, ¿no? Creo que aquí no está el de un CT. Hay que vean que algunos equipos no existen. Puede ser un D11R, y ahí podemos ver, a ver, su hoja tiene 6 metros. El largo de la cadena tiene 4.4 metros. La altura tiene 3 metros y medio, 3 metros y medio de equipo. Se incluye el ROPS, siempre se refiere a la cabina, ¿no? Se incluye una altura ROPS, una altura de metros, ya yo creo que es considerable. Y la longitud total de la hoja es de un desgarrador de 10.5 metros. O sea, es nada pequeño, ¿no? Y bueno, ¿por qué tan grande? Para la actividad para la que se concibe respectivamente. Ahí tienes una vista de las demás son ruedas guías. Se puede apreciar los mandos hidráulicos. Básicamente, los que levantan y bajan la cuchara son estos mandos de aquí, ¿no? De aquí, este implemento, el ángulo respectivo para verlo. Y como pueden ver, esta cantidad
es algo que nos va a ayudar, ¿no? Incluso el ángulo de inclinación del material es algo que tienes que tomar en cuenta para saber qué volumen realmente está empujando. Ahí va a venir la productividad del equipo. No sé. Igual, ¿no? Ahí está metiéndose una vista superior. Bueno, hay un espectáculo ver el tipo de hoja, hay funcionamiento tipo bulldozer, empujando hacia adelante, o tiene una pequeña inclinación, ¿no? Bueno, ahí está usando su espolón, a ver si carga rápido. Ahí está ha enterrado su escalificador, ¿no? Igual que antes. Y la función de eso es romper, ¿no? Después él va a volver hacia atrás y empujar lo que ha roto el escalificador. Y esa es su única función. Por si no se hace más. Podrían eventualmente nivelar, pero su función principal es enterrar la cartilla. Y eso ha sido creado no hay más que. Bueno, la pausa, vamos hacia ahora lo teórico. La fórmula es universal y ese 60 siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque todo va a estar asociado a ciclos y este factor los va siempre a convertir a metros cúbicos hora, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a calcular, lo que calculamos inicialmente es la cantidad de metros cúbicos por ciclo y casi siempre el ciclo está en minutos. Perdón, el ciclo es el ciclo, está en volumen nomás. Está en volumen, ¿no? Y lo que está en minutos es el tiempo. Si está en minutos, entonces para un de metros cúbicos hora, porque ese es el que queremos, este es el rendimiento, o sea, QT siempre es el rendimiento de metros cúbicos hora, hay este factor de conversión. Lo que nosotros nos encargamos los equipos es esto, ¿no? La producción, lo que corta, lo que mueve, lo que carga por un ciclo. Y el ciclo siempre va a estar dado, es este T de aquí, pues, ¿no? Entonces, como está en minutos, 60 minutos es una hora y la hora se queda asociada. Entonces, la producción es igual a la producción por ciclo por 60 sobre el ciclo. Entonces, vayamos analizando cada uno. Esto, como les decía, lo de arriba se forma de algo universal. Para acá no tiene el lector, es tan viejo, digamos, que ni siquiera se le puede ver la marca, o es de otra marca directamente y no tienen el manual, es dos factores considerables para ver su productividad. Pero algunos parámetros. Entonces, nosotros nos toca calcular la cantidad de producción por ciclo y el ciclo de trabajo. ¿Cómo se hace? Bueno, se analiza cada uno según cada variable según las condiciones que se tengan, ¿no? Que se tengan. Q y T. Mucha atención. Les voy a ver un ejemplo. Bueno, yo se los voy a pasar.
Ya nomás. Es un ejemplo donde vamos a ver todo. De hecho, los pasos. Si no alcanzamos a hacerlo, los paso sobre marcha para que alcancemos. Tenemos algo de tiempo. Y tengo algo de batería también. Bueno, a ver qué dice ahí. Por favor, atención, esto en el texto también, ¿no? El tiempo necesario para que una hoja topadora complete un ciclo de trabajo. El ciclo tiene que ser excavación, empuje y retroceso, ¿no? Entonces, si tiene el equipo, ahí con su... Entonces, tiene que excavar, llegar a una ¿no? Hasta una cierta distancia y volver hacia atrás, ¿no? Entonces, esos tres, ¿no? Entonces, es la excavación, o sea, enterrar la cuchara, una distancia, empujar el material, volver, ¿no? Entonces, póngale esto, excavación, esto es empujar, y después tiene que retroceder. Hay una pausa, ¿no? Cuando excava va a una velocidad, cuando está empujando puede cambiar la velocidad, y cuando llega aquí tiene que detenerse y ponerlo, entonces, por esos cambios, ¿no? Otra vez, esas son las terceras, podemos dibujarlo mejor, no nos sigamos tan decidiosos. Pero esos cuatro tiempos tienen la formulación, ¿no? La formulación que está aquí. Entonces, se establecen así, ¿no? Dice, la distancia de acarreo o empuje, la velocidad de avance, obviamente esto nos va a implicar un tiempo, distancia sobre velocidad, siempre es tiempo, y la distancia de excavación y corte más la distancia más la distancia de empuje entre la velocidad de retroceso. Vamos a hacer un poquito mejor. Entonces, yo tengo mi tractor con mi palita, con mis rueditas. Ahí está bien. Entonces, hay una distancia en la cual esto se va a enterrar y va a cortar, ¿no? Va a cortar. Va a cortar, va a sacar todo esto. Hay una distancia en la que el tractor va a empujar. Va a empujar. Entonces, esta distancia le vamos a llamar, distancia de corte se va a llamar Z. La distancia de empuje se le va a llamar D. ¿Ya? Entonces, esas son las dos distancias que nos interesan. No, no es D, es D minúscula, perdón. Es D minúscula. Es D minúscula, ¿ya? Es D minúscula y la distancia de empuje D, ¿no? Entonces dice distancia de corte, distancia de empuje. Entonces, aquí excava, saca de la tierra y después el mismo equipo va a empujar una cierta cantidad de material. Ya han dicho las distancias, ¿no? 50 metros, ya hasta 100 metros empujando, 50 metros excavando. Más no se puede hacer. Pues de parte vamos a tener esto va a ir con una velocidad de empuje y de avance y de corte que se va a llamar A, para que vaya ahí. Y la vuelta va a ser una velocidad R de retroceso, ¿no? Entonces, el primer tiempo que voy a tener, que va a ser el tiempo de avance más empuje, si se quiere ver esto, va a ser D sobre A, ¿no? Cuando vaya, desde que acabe el corte, más una distancia de corte, más lo que empuja es A. Debería venir desde aquí, no desde tan abajo, ¿no?
Eso debería venir desde aquí. ¿Ya? Porque el tiempo que dura la operación de corte está dado por Z. Lo que está en púrpura van a ser tiempo. ¿Ya? Entonces tengo una distancia de corte, un tiempo de corte, más una distancia de empuje que es D sobre A. Y para cuando retroceda, voy a tener un tiempo dado por las dos distancias, ¿no? De más D sobre R. Ese es el ciclo. O sea, corta en una distancia D durante un tiempo Z. El tiempo Z casi empuja durante una distancia D mayúscula. Llega aquí, engancha retro y tiene que retroceder con una velocidad. ¿No? Es como lo que estamos viendo en el video, ¿no? Empuja, tiene que retroceder. Y desde que empieza a empujar, desde que aquí empieza a empujar, a cortar, perdón, empuja una distancia, llega en los cambios y vuelve a poner a posicionarse, es un ciclo. Ese es el ciclo T. Entonces está dado por Z, que es el tiempo de corte, más el tiempo que toma en empujar una cierta distancia, más el tiempo que tarda en retroceder. Ese es el ciclo entero, ¿no? O sea, otra vez, el equipo con distancia de con un tiempo Z. Por eso aquí está directamente el tiempo Z, en minutos. Una vez que hace el corte, una velocidad A, una distancia D. Una distancia D. Entonces, digamos, este es el primer paso. Este es el segundo paso. Y retroceder es el tercer paso, ¿no? Retroceder es el tercer paso. Y retroceder, otra vez, ponerse aquí, es el tercer paso 3. Entonces, ahí tenemos el ciclo completo. Empujado durante el tiempo va a ser el volumen que nos va a dar la productividad del equipo respectivo. Miren esos valores, donde sale A, donde puedo tener R, que son las velocidades, y donde me recomiendan las distancias respectivas. Puedo acudir a este manual, donde básicamente dado con la velocidad, hablamos de velocidades, hablamos de fuerzas dependiendo de los modelos, y de aquí han sacado, bueno, ya los profesores, todo de Hackett, han comenzado a tomar valores en terreno, ¿no? O sea, alguien se ha parado y ha empezado a ¿no? Y ha empezado a estandarizar los movimientos, ¿no? Las velocidades. Entonces, nos dice que el tiempo de corte Z es la distancia de dividida entre la velocidad de avance, entre la mitad de la velocidad de avance. Es lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, Z es la distancia de corte, ya habíamos corta una distancia de minúscula, ¿no? Lo habíamos visto aquí, con una velocidad que es la mitad de la velocidad de avance. Entonces nos dice, que es una recopilación de varias experiencias, que es una velocidad que va de 2 a 4 kilómetros por hora. Entonces, y el 2 a 4 depende de las condiciones, ¿no? Un terreno suelto irá a 4 y un terreno ya muy difícil irá a 2. Y bueno, y para hacer el corte tengo que dividir 2, ¿no? Entre 2. Y esa es la velocidad del tiempo en corte de avance. El tiempo en corte, es el tiempo en corte. ¿Ya? Y la distancia de corte, ya habíamos dice que entre 10 a 50 metros pueden cortarse, ¿no? Entonces, yo podría tomar un promedio de 25, 40, igual, dependiendo de la dificultad de trabajo que se va a efectuar. Entonces, ahí tengo ¿no? Ahí tengo el valor Z, tengo la velocidad de esto va a ser A y esto va a ser R, ¿no?
Entonces tendrían, no casi, tengo ya todo lo que se va a utilizar, ¿no? Voy a tener el tiempo que dure la operación, Z, que está dado por esto. En a distancia D ya he visto que puedo tener hasta 100 metros o a 50, dependiendo de las condiciones. Tengo que estar en terreno para ver eso. D también ya he visto que es de 0, de 10 a 50 metros. Y D ya depende de mis condiciones de trabajo, ¿no? Y A y R ya son velocidades que están aquí. No es más difícil que eso. Retorno, como no hay nada que hacer, solo hay que correr. Tengo de 4 patrones difíciles y hasta 8 kilómetros por hora. Que no parecen mucho, pero vean moviendo una, vean ustedes, díganse todas, retrocediendo 8 y lo que está a su lado. Eso también es, si bien no parece mucho, 8 kilos por hora, es algo bien considerable para el trabajo. Esto no es difícil, pero es un tema de, ¿no? Ya de concepto. Entonces, con estos valores, antes de seguir, con esto tendría la primera parte de esto ya tendría mi ciclo. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo T. Bueno, ya ni siquiera se nota. Tengo T. T es igual a Z más D sobre A más D sobre R, ¿no? Eso es T. Entonces, tengo la Z, ya había dicho que es la distancia de corte entre la mitad de la velocidad de avance, ¿no? Entonces ahí ya voy completando. Me falta calcular Q, cuánto está empujando el equipo. Entonces tengo que hacer esta pequeña, considerar lo siguiente, ¿no? Lo único que puedo medir, volumen de empuje, bueno, aquí le voy a aumentar para la próxima presentación, a partir de las dimensiones, o sea, altura y ancho de la hoja. ¿Ya? En función de eso esto. Entonces, A es la altura de la hoja. Es algo que yo puedo medir, ¿no? Tengo un tractor, verme aquí, quiero, y me doy un flexómetro y mido cuánto es el ancho y mido cuánto es, a ver dónde está, aquí, ¿no? Es altura. Creo que puedo hacer eso y en función de eso puedo determinar una productividad. De hecho, el texto en ese principio. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que del ancho, de la altura total de la hoja, voy a crear una cuña de suelo cuando el equipo está en un suelo, de tal manera que la altura del material va a llegar a un 90% de esa altura, ¿no? Esto que ven aquí me voy a imaginar que es una cuña de suelo, ¿no? El suelo que arranque voy a empujar, porque depende de eso lo que yo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, si yo considero que estoy empujando una cuña, voy a determinar una base X. Y esa base X, porque tengo que saber ese ancho, va a dar en función del ángulo alfa. ¿Ya? Para eso voy a utilizar esta fórmula.
ya me dice que la productividad, o sea, el volumen que yo voy a mover por ciclo, o sea, el volumen va a ser directamente esta cuña de suelo, ¿no? Esta cuña de suelo va a ser mi volumen total que yo voy a mover. Básicamente es lo siguiente, dice aquí, bueno, aquí parece muy complicado, dice X por 0,90 por A por L dividido entre 2, ¿no? Entonces, ¿qué es cada uno de estos? Si lo analizan bien, esta parte, esto básicamente es el área del triángulo de suelo que se genera, ¿no? O sea, el área de esto, el área de esa cuña va a ser un medio de la base, que es X, por la altura, que es 0,9 por A, ¿no? Entre 2. Un medio de, y eso es lo que está aquí, X por 0,9 por A, entre 2. Y L es la longitud de la, fíjense que es así, hasta aquí viene la hoja del tractor, L es la longitud del tractor, ¿no? Considerando que tengo, que este es el área y lo multiplico por el largo de la hoja, voy a tener el volumen total que va a moverse, ¿no? El volumen total que se está moviendo, o sea, todo esto, ¿no? Todo esto de aquí. Bueno, pues a ver, ¿qué más? Me dicen aquí que X, bueno, que de aquí que tendría por decirles que determinado conocerlo, pero X no conozco, entonces es este artificio, ¿no? La tangente de alfa es a 0,9 de A sobre X, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 0,9 dándome que X es igual a 0,9 de A por la tangente de ese ángulo alfa. Ahora tengo entonces tengo todo en función de la altura de la hoja, ¿no? Ahora, si yo reemplazo en esta parte, yo voy a obtener la siguiente fórmula, ¿no? Que tengo Q, va a ser X ser igual a, otra vez, 0,9 por A por 0,9 por A, dividido entre 2 por la tangente de alfa. Ahora tengo la incógnita alfa. Pero alfa me dice, según varía, podemos considerar, sin equivocarnos, un ángulo de 40 grados, para todos si quieren. Entonces, como he reemplazado, la tangente de 0,9 por 0,9 será 0,81. Dividan entre la tangente de 40 grados y dividirlo entre, me queda este valor, que Q es igual a 0,48 por A cuadrado entre L. Y como ven, solo dependemos de la altura de la hoja y el ancho de la hoja. No estamos haciendo ni inventando nada del otro mundo, ¿ya? Y si yo reemplazo este que es Q en la fórmula principal, recuerden que la fórmula principal es la producción del volumen que empuja, dividido entre el ciclo por 60, a 0,48 por 60 tendría finalmente esta fórmula, ¿no? Que sería más que todo esto de aquí, ¿no? Más que todo, sería 29 por A cuadrado entre L sobre T, ¿no? T es el ciclo, lo voy a calcular arriba, A cuadrado, A es la altura de la hoja, L es el ancho de la hoja, y 29 sale de la multiplicación de 60 por 0,48, 0,48 sale del factor, verifíquenlo si quieren, 0,9 por 0,9 sobre la tangente de 40 en grados, obviamente por 2, por 2. A ver, creo que esta calculadora no tiene tangente. No tiene. Entonces sería 0,9
por 0.9, para que no queden dudas de dónde sale eso. 0.81. Y después tendríamos 40. No aparece ahí la tangente. Ahí está. Perdón. 40. Tangente 0.83 por 2, ¿no? Igual. 1.67. Y sería 0.81 entre 1.67, a ver si da eso. Se da 0.485, ¿no? Para comprobarlo nomás que sale eso, ¿no? Y eso ya lo reemplazo, y aquí lo multiplico por 60, bueno, eso ya está de más, por 60. 29.1, ¿no? Y ahí se confirma que es 29.1. La fórmula que nos va a servir es que la productividad va a ser 29 por el alto de la hoja al cuadrado por el largo de la hoja dividido entre el ciclo. Ojo que ciclo va a estar en minutos. Eso ténganlo en cuenta. Al final es donde se va a hacer la conversión, ¿no? Y esto va a dar en metros cúbicos hora. Bien. Ya, pero eso no es todo, ¿no? No es todo. Tenemos la producción teórica. Producción ya tenía que haberles dado la primera práctica, pero a ver si alcanzamos. Bueno, pues teórica. La instrucción teórica, o sea, aquí le vamos a aumentar la producción real, va a ser igual a la producción teórica multiplicada por varios factores phi, digamos. No phi, por varios factores. Uno es el factor de hoja, otro es el factor dependiente. Ponemos aquí factor dependiente. El otro es tipo de material, llaman M. Otro es la eficiencia de trabajo, factor de eficiencia. Esto sí, anótenselo. Y todos le van mermando a la producción teórica que pueda tener el elemento, ¿no? El factor de altura, ¿sí? El factor de altura, y ¿qué más? Ya sería todo. Vale, ¿no? El factor de altura más. Entonces, vayamos viendo antes de ir al ejemplo donde está todo eso. El factor de hoja es cómo trabaja y cómo se ve el trabajo que va a realizar. Entonces, hay hay 4 condiciones, ¿no? Un empuje fácil, uno que es un empuje promedio, un empuje medio difícil y un empuje muy difícil, ¿no? Entonces, ahí tenemos la variación, ¿no? Si es fácil, puede ser del 90% al 1.1. Si es promedio, ya meramente entre el 0.7 y 0.9. Si es medio difícil, 0.6 a 0.7. Ya, si es muy difícil, entre 0.4 y 0.6. ¿No? El factor depende, entonces, dependiendo, tenemos que ver, tienen que pasar este dato, sino estar siempre el peso medio lleno, el vaso medio lleno, y sea empuje promedio, ¿no? Ni tan pésimo ni tan alto. En el caso del factor dependiente, dice el mayor
bueno, si tienen una pendiente, obviamente que es más fácil hacerlo hacia abajo, ¿no? Una pendiente a nosotros positiva, ¿no? Entonces, obviamente, si esta pendiente siempre es Y sobre X, ¿no? Y el porcentaje es lo que está aquí, ¿no? Entonces, casi siempre, si hay un lugar con pendiente, nunca vayan hacia arriba, pues no tienen por qué ir hacia arriba, sí pueden ir hacia abajo y aumentar simplemente estos valores, a menos que las condiciones les obliguen en ir en dirección contraria. En ese caso, si la pendiente es negativa, o sea, si asciende, o sea, si tengo que ascender, si tengo que subir, la voy a considerar negativa, ¿no? Si sube es negativo, aunque parezca medio contrariado. Y si va, ¿por qué mejorar mi trabajo? Por eso los valores van mayores a 1. En cambio, si estoy subiendo, o sea, si voy a subir, los valores me va a afectar a mi rendimiento en estos porcentajes, ¿no? Entonces, 5%. Si estoy bajando, más bien voy a mejorar mi rendimiento. O sea, y si en un lugar no está condicionado y ustedes pueden bajar, pueden pueden usar la pendiente para aprovechar el peso del equipo, van a poder mejorar bien la pendiente. El material depende de lo que tenga, ¿no? El fuero amontonado, si es tierra compacta, al 90%, si es un suelo duro, hasta un 50%, si es arca o caliche, que es sobre ya roca que está estratificada, 60%. Y si es roca dinamitada, ¿no? Viendo si le va afectando. Estas tablas son bien recurrentes. Está el texto, pero si ustedes pueden transcribírselas para que sea fácil y no estén hojeando el texto hace rato, los recomiendo. La eficiencia, ya hemos trabajado, es la multiplicación entre las condiciones de trabajo, el operador y el operador. No hay más. Es la multiplicación. Eficiencia de trabajo es cuántos minutos trabajamos de una hora. O sea, igual, yo no creo que nunca estemos excelentes. Sí podríamos ver el vaso medio lleno y decir que son menos, ¿no? Y un operador, bueno, esto tiene que ser multiplicado por puede haber operadores excelentes, como puede haber, no, los deficientes sería discriminatorio, llamamos principiantes, ¿no? Entonces, es multiplicar 50 sobre 60 por 1 o 50 sobre 60 por 7. No está definido, esta columna tal vez no está escrita, y tendríamos este valor, eficiencia. En el libro de Jaime Ayllón. La altura también hemos hablado, es la altura sobre el nivel del mar, menos 1000 metros sobre 10.000, ya que es 1% por cada 100 metros adicionales, ¿no? Aquí no viene la falta. Aquí, en esta fórmula, solo hay que poner la altura a la que vamos a trabajar, ya se había hablado de esto en los factores que afectan a la producción. Y al fin, bueno, y antes de pasar, esta altura afecta, bueno, ahí dice, ¿no? Incrementando el ciclo, la duración del ciclo, o sea, afecta al ciclo. El ciclo tiene que corregirse de tal manera que es el ciclo por 1 más el factor de altura, ¿no? Entonces, aumenta un poquito. Si fuese un minuto y aquí sale 1.5, sería un minuto por 1.5, ¿no? Aumentaría un 50% el ciclo. Si eso aumenta, la producción baja, ¿no? Finalmente, ahora sí tengo el Q corregido, nada de Q teórico, que va a ser este aspecto, que recuerden que no deja de ser Q minúscula por el factor dependiente, por la eficiencia, por el factor de hoja y por el factor de material, ¿no? Entonces, los pasos a seguir para resolver un problema siempre es primero, a ver, estos son los pasos
eso sí, anótense los pasos como receta, ¿no? El sistema que vamos a utilizar sería al Q, o sea, calcular el ciclo. Primer paso, segundo paso, calculen T. Tercer paso, busquen P, busquen FH, busquen pendiente, busquen E si hay, ¿no? Y busquen H también. Y cuarto paso, determinen definitivamente el Q corregido o el Q real, ¿no? El Q, la producción real. Entonces, primero, siempre con la hoja, busquen Q, la productividad teórica. Aquí solo necesitan las dimensiones de la hoja, nada más, ¿no? Las dimensiones de la hoja. Después calculen T, ¿no? T es el ciclo, entonces aquí determinen la distancia D mayúscula, la velocidad de avance, la velocidad de retroceso, y con eso determinan Z, si se acuerdan, ¿no? Y una vez que tengan eso, váyanse a las tablas y lean bien el problema y determinen P, determinen el factor de hoja, determinen M, E, H, y esto viene de tablas, y en el caso de H, de fórmulas, ¿no? Y finalmente, todo lo introducen aquí y obtienen el Q real. Esta fórmula es recurrente, o sea, vamos a tener que buscar siempre los factores. Hay algunos trabajos donde el factor de, aparecen ya no factores de hoja, sino factor de cucharón para los corredores frontales, pero casi siempre vamos a estar en la producción, el ciclo y afectado por esos efectos, ¿no? Algunas veces les van a decir que no se den, otra vez les van a hacer que consideren absolutamente todos los valores. Bueno, esto sí ha sido medio extenso, espero que se ha entendido. Este ejemplo lo vamos a ver detalladamente el siguiente martes. Ya. Les paso, bueno, o les voy a mandar al WhatsApp el equipo que se les va a asignar. Me imagino que todos ya tienen grupo. Y si no tienen, por favor, mañana máximo hasta el mediodía. Si no, yo les voy a asignar un grupo y un tema. Por favor, eso ténganlo en cuenta. Bueno, este ejemplo está hecho en Hydro, por eso está tan... pero todos los problemas, si alcanzan a leer el postulado, van a tener el mismo planteamiento, ¿ya? El mismo planteamiento. Entonces, me dice, tengo esta, mire, no conozco la marca del tractor. No conozco la marca del tractor. Bueno, ya se me fastidió. Voy a poder rayar por lo que veo. Voy a tratar de llevar a PDF y se desconfigura todo, pero no es nada, ya está rayado ahí para su entendimiento. Entonces, en función de las dimensiones de la imagen, determine el factor de producción, sabiendo que el trabajo, ojo con esto, se realizará en un terreno que presenta arcilla seca y dura, en un terreno con 5% de pendiente. Se sabe que la eficiencia máxima alcanzada en proyectos de la empresa llega a 45/60, y se cuenta, para nuestra mala suerte, con un operador principiante, o sea, deficiente. Y el trabajo se llevará en cercanías a la ciudad de La Paz. O sea, yo tengo que ver, de aquí, del enunciado, tengo que sacar todo. A ver, operador principiante, me voy a ir a mi tabla. Y voy a saber que mi operador deficiente, voy a tener un factor de 0,7. Después me dice que ¿qué más tengo? 45/60 es unas condiciones regulares, así que mi eficiencia ya puedo ir yo viendo, no ahorita, pero puedo ir viendo, va a ser 0,7 por 45/60, y eso lo voy desarrollando en el ejercicio, ¿verdad?
Y, el tractor tiene una altura de hoja de 1.2 y un ancho de hoja de 3.7, ¿no? 1.2 y 3.7. ¿Qué más necesito? Me dice, hay pendiente. Bueno, voy a tener que hacer la pendiente. Ahí me habla de que el material es arcilla seca y dura. Y también me habla que el trabajo está en la ciudad de La Paz, o sea que ya se me ubico con esto de la condición de la altura. Sé que la ciudad está a 3.600. Ahora nos vemos rápido. Me voy a mi fórmula dada, la producción teórica. La producción es 0.48, esta fórmula de aquí, ¿no? Bueno, entonces 0.48. Estoy tomando esto de aquí, ¿no? La producción teórica, estoy calculando lo que les había dicho, ¿no? Primero, este de aquí, ¿no? 0.48 por A cuadrado por L. La producción teórica, ¿no ve? 0.48 por A cuadrado por L dividido entre el ciclo por la longitud de la hoja por 60, ¿no? Vamos a tomar la última fórmula que estaba ahí, porque esta es la producción teórica, o 29 A cuadrado sobre el ET, ¿no? Y de ahí lo vamos a afectar. Entonces saco los datos que es a 1.2 sobre 3.7. Eso es una condición inicial. Con esto ya tendría casi, simplemente reemplazo aquí 1.2 y aquí 3.7 y voy a obtener la producción, el volumen que puede mover mi equipo. Ahora me queda calcular el ciclo. Pero si bien al final se debe corregir, me acuerdo de la fórmula que decía, ¿no? Es el tiempo de corte más la distancia de empuje sobre la velocidad de avance, más la distancia de empuje, más la distancia de corte respecto a la velocidad del retroceso. Me acuerdo que Z es igual a la mitad de la distancia de corte respecto a la mitad de la velocidad de retroceso. Estos tramos yo los voy a asumir. Dice la D, bueno, aquí está corregido por algo, D va a ser 65, por si acaso, ya que la distancia oscila, la distancia de empuje entre 60 y 150 metros. ¿No? Puedo tomar a 100, digamos, o 65, después creo que habíamos hecho un ejemplo. La distancia de corte valía entre 30 a 60. Son ya consideraciones estándar, ¿no? Lo que habíamos mostrado allá. La velocidad de avance, estoy considerando un promedio de 3 kilómetros por hora. Si lo convierto a metros minuto, tengo 50 metros por minuto. O sea, bien bajo, pero es lo que tengo. Y la velocidad de retroceso es 6 kilómetros por hora, que sería un poco el doble del otro, que sería 100 metros por minuto. Bueno, cuento corto, voy reemplazando, ¿no? Tengo ya las distancias definidas y voy obteniendo valores que me representen el ciclo. Vamos rápido para acabar esta parte y en la siguiente clase lo vemos con más detenimiento. Tengo Z que va a ser 2 por D, o sea, claro, 2 veces la distancia sobre la velocidad de avance, 1.4 minutos es mi distancia, mi tiempo de corte. Entonces, si yo reemplazo este Z y voy reemplazando las otras variables, tendría 100 sobre 50 y 100 más 35 sobre 100. En total, tengo un ciclo de 4.75. Si yo reemplazo las dimensiones de la hoja, tendría 29 por 1 puntos al cuadrado, 29 por 1 puntos al cuadrado, perdón por eso, por 3.7, dividido entre 4.75, que es lo que entonces, si yo multiplico todo esto, voy a tener que mi productividad teórica es de 32,52 metros cúbicos hora. Si quieren verlo de una manera, no es una hoja grande, es una hoja de apenas 3 metritos y 1 metrito, 1.2 de altura, o sea, más ancha que larga, más ancha que alta.
Y para el tamaño que mueve eso, tengo una producción de este tipo. Me parece un poco bajo. Pero igual, tal vez equipos más grandes pueden hacer más. A esto simplemente yo me referencio a las tablas, o sea, tengo que afectarle por todos los factores y voy contando, ¿no? El factor dependiente, 25%, extraigo 1,07, verifíquenlo. El factor de hoja por el tipo de trabajo regular, 0,65, el factor de material, esa arcilla, 0,9, la eficiencia, lo que les decía, ¿no? 45,360 entre de eficiente o principiante, lo tomo 0,8, 0,7 y 0,6. El factor de altura, 3.600 menos 1.000 entre 10.000, 0,26. Con el factor de altura corrijo el periodo de trabajo, ya no es 4,75, va a ser igual a 5,99. Y vuelvo a usar la fórmula 5,99, que es el T corregido, por 1,07, por 0,65, por 0,9, por 0,6. Miren, de 33, que era mi productividad, 32,5, que era mi producción teórica, lo reduzco a 9,68, es una tercera parte, ¿no? Pero esto es lo real, esto es lo que yo considero que tengo que tomar en cuenta para generar mi trabajo. Esto lo multiplico por los pesos hora y voy a tener lo multiplico por un tiempo que ya vamos a analizar después, y voy a tener el costo y el tiempo que voy a considerar para hacer mis correspondientes cálculos. Bueno, ya son las 9. Darles una imagen, una JPG, analícenlo, estudienlo. Creo que no es tan difícil de entender, por lo menos hasta la parte que hemos visto. Estos valores vienen de las tablas, P, el factor dependiente me dije 5%, y está aquí 1,07, 5% está ahí. De ahí salió el factor de material, me ha dicho que es arcilla seca compacta, 0,9, ahí está, puedes usar el 0,9, y el factor de hoja que tiene que ver con la facilidad de trabajo está también aquí, ¿no? En un empuje promedio podría considerarlo, ¿no? 0,65, bueno, había sido, aquí está, ¿no? Moderada, digamos, ahí lo he puesto, 0,65, de ahí ha salido. Viendo el vaso medio vacío esta vez, ¿no? Y bueno, este T ha salido de esta corrección de altura, salió de esta fórmula que ya les he mostrado aquí. ¿No? Esta altura aquí, y esta altura afecta solo al ciclo, ¿no? Y el ciclo se corrige con este valor. El ciclo 1 más el factor de altura. En este caso nos va a salir 0,26, ¿no? Entonces, el ciclo va a tardar más de lo que había calculado. Y mi productividad es de 9,68 metros cúbicos hora. Parece bajo, pero en una hora, en un día, ¿cuántos cubos hará? Se puede ir viendo más adelante. Bueno, jóvenes, antes de despedirme, vamos a dar un plazo adicional mañana hasta mediodía. Los que están, ya voy a armar la lista. Yo mañana en la tarde les mando al WhatsApp el equipo que les va a tocar. Lo conversamos eso a primera hora del día martes. Después terminamos este ejemplo y les lanzo la práctica número 1, que puede estar combinado con el siguiente capítulo, que es de traillas. Digamos que les prometo que va a ser la última clase tan extensa, porque después ya es recurrente por ejemplo, traillas es un equipo bien interesante, porque creo que deberíamos tener harto de esto aquí en el país. Existen, si bien les vamos a dar, volvemos a casi lo mismo, ¿no? Se vuelve volvemos a esto, ¿no? Productividad por T. El ciclo es lo único que puede cambiar por el cálculo que va a haber, y algunos factores que siempre se van remitiendo, ¿no? El pendiente, rodadura,
material y eficiencia, ¿no? O sea, va a ser ya más dinámico, ya no vamos a repesar, lo completamos con algunos valores adicionales. Eso sería todo por hoy. Les agradezco su disposición de haber venido a la clase hoy y nos estamos viendo el siguiente martes. Yo creo que tal vez en horario normal, que no me perjudica tanto los martes, sí los otros que me tienen en reuniones casi toda la mañana. Bueno, tengan buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Y un buen Ingeniero, tal vez habría la posibilidad de que sea en las noches. Sí, voy a tratar de que ya sea en las noches nomás, pero tal vez la semana que viene no va a ser posible. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Listo. Ya, jóvenes y señoritas, buen fin de semana. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego todos, que descansen.